Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este momento de formación que vamos a tener. Llénanos del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria y el servicio de nuestros hermanos. Pongamos esta clase en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches con todos. Ahora vamos a hablar de la Iglesia. Vamos a explicar lo fundamental sobre la Iglesia y voy a sintetizar todo lo que deberíamos saber sobre la Iglesia. Ayer me emocioné demasiado y terminamos a las 10, así que ahora 9:30. Decía San Bernardo de Santa María nunquam satis, de Santa María nunca es bastante, y ayer hemos hablado recontra bastante de la Virgen. Ahora vamos a ser más sintéticos. ¿De qué voy a hablar? De la Iglesia. Vamos a hablar de la Iglesia siguiendo el orden de los temas de formación. Hemos empezado a hablar de Dios, primero Dios, el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos hablado de Jesucristo, el camino al Padre, hemos hablado del Espíritu Santo, de nuestra Madre Santísima, la primera que nos lleva a Jesús, y hoy hablamos de la Iglesia. Vamos a comenzar con la etimología de la palabra Iglesia, que es muy importante saberla. ¿Qué significa etimología? El origen de la palabra. Entonces, la palabra Iglesia viene del griego eclesia, vamos a poner así, Iglesia, eclesia, así se escribe, eclesia. ¿De acuerdo? ¿En qué está? En griego, está en griego, eclesia, está en griego. Y eclesia significa asamblea. También podemos traducir como congregación. Eclesia, que está en griego, significa asamblea, congregación, pero hace referencia a que alguien de afuera ha formado esa asamblea, alguien de afuera ha congregado, tiene esa connotación. No es que uno mismo se ha asociado con otro, sino que eclesia te hace notar que alguien de fuera ha convocado. ¿Quién es el que nos convoca? El Señor. Ahora, la palabra iglesia puede ser entendida en tres sentidos. Vamos a poner acá. Iglesia. Esto es importante saber también. Puede ser entendida como la Iglesia universal, que sería todo el pueblo de Dios que está disperso en todo el mundo. La Iglesia universal es todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando decimos la Iglesia se alegró al escuchar que ya tenemos un nuevo Papa, el Papa León XIV, nos referimos a la Iglesia universal. Todo el pueblo de Dios se alegró. Pero tenemos la Iglesia particular. La Iglesia particular, que es una porción del pueblo de Dios. Una porción del pueblo de Dios. Y que
ordinariamente se llama diócesis. ¿Sí le suena, no? Diócesis. Por ejemplo, la iglesia de Lima tuvo reuniones en el Colegio San Agustín para hablar de la sinodalidad. ¿A qué iglesia me refiero? A la iglesia particular. La iglesia de Lima es una iglesia particular y que también recibe como nombre diócesis, en este caso arquidiócesis, por ser una diócesis antigua. Pero también iglesia se puede referir a la iglesia que celebra la Eucaristía. Más aún, si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Es decir, a la asamblea eucarística. Asamblea eucarística. Cuando ustedes los domingos van a misa, ahí manifiestan que son iglesia, asamblea eucarística. Estamos como iglesia celebrando nuestra fe. Aquí estamos hablando de la iglesia que celebra la Eucaristía. Entonces, iglesia puede ser entendida como todo el pueblo de Dios, como una porción del pueblo de Dios, o como la asamblea que está celebrando su fe, está celebrando la Eucaristía. Cuando nosotros estamos el domingo celebrando la Eucaristía, somos iglesia, nos manifestamos como iglesia. Entonces, este primer punto ya nos introduce en el misterio de la iglesia. La iglesia es una asamblea, es una congregación, es una comunidad, pero que ha sido convocada por el Señor. La iglesia no es como los 11 amigos de Comas que todos los domingos juegan su partidito de fútbol. Ellos se reúnen, ¿no? Se convocan, ¿no es cierto? Tenemos nuestro partidito, el fulbito y luego el fulbazo. Pero ellos se han convocado. Así no es la iglesia. Nosotros no nos hemos convocado. ¿Quién nos ha convocado? El Señor. Y por eso la iglesia depende de Cristo. Y la iglesia tiene una estructura que viene de Cristo. La iglesia es una asamblea, una congregación que depende totalmente del Señor. Bien, entonces vamos con el segundo punto, que son las imágenes bíblicas que hay sobre la iglesia. Eclesía, ¿en qué lengua está? En griego. Ayer aprendimos varias palabras griegas. ¿Qué significa Teotokos? ¿Qué significa Panagía? Toda santa. Jaei Parthenos. Ya se olvidaron. Ya no llegaron al tercero, ¿ah? Siempre virgen. Coimesis, dormición. Han salido con la mitad de la nota. De 4 han acertado 2. ¿Y eclesía qué significa? Asamblea, congregación. ¿Pero quién ha hecho esa asamblea? El Señor. ¿Quién nos ha congregado? El Señor. Bien, vamos con el segundo punto. Vamos a poner 2 imágenes bíblicas, ¿ya? Baltasar ya tomó la foto. Además, se está transmitiendo por el Facebook, luego ustedes pueden volver a escuchar la clase, pueden volver a aburrirse, ¿ya? Si es que no han copiado algo. Todo está grabándose, se está transmitiendo. Número 2, imágenes bíblicas. Número 2, imágenes bíblicas. Imágenes
imágenes bíblicas sobre la iglesia. Vamos a señalar cuáles son las imágenes bíblicas sobre la iglesia. Es importante saber estas imágenes porque nos acercan a lo que significa la iglesia. Y es interesante que la Escritura presenta varios tipos de imágenes. Vamos a poner acá así un esquemita, ¿ya? Imágenes bíblicas. Son de diversos tipos. Muchas de estas imágenes ustedes las conocen y les son familiares. Por ejemplo, tenemos imágenes de ganadería. La más conocida, el rebaño. Somos el rebaño del Señor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. También está el redil. ¿Sí le suena? El redil, el recinto donde están las ovejas. En la iglesia estamos bien cuidados. Somos el rebaño del Señor. El redil. Tenemos imágenes de agricultura. Imágenes de agricultura. Por ejemplo, la viña del Señor. La iglesia es la viña del Señor. También están los sarmientos. Debemos estar unidos a Jesús como los sarmientos a la vid. También San Pablo dice que la iglesia es el campo de Dios. Son imágenes bíblicas. Luego tenemos imágenes de construcción. Imágenes de construcción. Por ejemplo, se dice, San Pablo lo dice, somos casa de Dios. Casa de Dios. Morada de Dios también aparece en la Escritura. Jerusalén del cielo. La iglesia es la Jerusalén del cielo. La ciudad santa. Son imágenes de construcción, ¿ya? Tenemos imágenes de familia. Imágenes de familia. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Sí le suena, no es cierto? También aparece en el Apocalipsis como la novia engalanada. Aparece como madre. La iglesia es nuestra madre y hay que defenderla. Eso lo dice San Pablo, que la iglesia es nuestra madre. También la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo, es nuestra madre. Son imágenes de familia. Esposa, novia, madre. No se dice que fuese suegra, ¿ya? Las suegras son santas, pero no se dice, ¿ya? Tenemos también... Ahorita, no estoy terminando. Calma, hermano. Relájate, hermano. No he terminado todavía. Cálmate, te vas a morir antes de tiempo. Ya. Cuerpo de Cristo, que lo iba a poner. Todavía no termino, hermano. Cálmate. Eso está en 1 Corintios 12 y también en Romanos 12. Son dos textos fundamentales, el del cuerpo de Cristo. La Biblia no dice cuerpo místico de Cristo, la teología ha señalado cuerpo místico de Cristo. La Biblia dice cuerpo de Cristo y punto. Evidentemente no es el cuerpo físico de Cristo, es el cuerpo místico, misterioso de Cristo, ¿ya? Y tenemos la imagen del pueblo de Dios. Pueblo de Primera de Pedro 2, 9 al 10.
Estas son las imágenes más importantes para hablar de la iglesia. Y yo diría, las dos últimas son las más profundas. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Y somos miembros de su cuerpo. San Agustín decía, el Cristo total es Cristo cabeza y su cuerpo nosotros. Y la iglesia es el pueblo de Dios que camina, que peregrina hacia la patria celestial. Entonces, aquí tenemos, fíjense, una riqueza de imágenes para hablar de la iglesia. La iglesia es el rebaño del Señor, el redil, es la viña del Señor, somos los sarmientos que debemos estar unidos a la vid, somos el campo de Dios, somos casa de Dios, morada de Dios, Jerusalén del cielo, ciudad santa, esposa, novia, madre, familia de Dios, cuerpo de Cristo y pueblo de Dios. Son diversas imágenes que nos acercan al misterio de la iglesia, porque la iglesia también es un misterio. Siempre nos vamos a quedar cortos cuando hablemos de la iglesia, y es un misterio porque ¿qué institución está tan viva como la iglesia a pesar de estar formada por grandes pecadores como somos nosotros? Ese es un misterio, ese es un misterio. Que la iglesia sigue viva y que la iglesia tiene todos los medios de santificación a pesar de que nosotros somos pecadores. La iglesia es un misterio y la iglesia está viva por Cristo, porque su cabeza ¿quién es? Cristo, y está vivificada por el Espíritu Santo. Entonces, estas imágenes nos acercan a lo que significa la iglesia. La iglesia es el rebaño del Señor, el redil, es la viña del Señor, somos sarmientos que debemos estar unidos a la vid, somos el campo de Dios, Dios quiere que haya muchos frutos en ese campo, somos la casa de Dios, somos morada de Dios, la iglesia es la Jerusalén del cielo, la ciudad santa. La iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo, es nuestra madre que nos engendra para la vida eterna, es la familia de Dios, Dios Padre es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, el Espíritu Santo nos une a todos en Cristo, María es nuestra madre, la iglesia es una familia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios. Bien, vamos al tercer punto, que es la institución de la iglesia, ¿ya? En el curso de eclesiología, que es lo que se enseña en la teología sobre la iglesia, siempre se remarca que para hablar de la institución de la iglesia no podemos quedarnos solo con un pasaje, porque Jesús no instituyó la iglesia con un solo acto. Jesús no agarró un papel y dijo, desde este momento instituyo la iglesia. No. Hay una serie de pasajes de la vida de Jesús que, tejidos todos ellos, nos llevan a decir que la iglesia viene de Cristo. La institución de la iglesia no se dio con un acto puntual de Cristo. Alguna vez he escuchado, Padre, Jesús instituyó la iglesia cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Ese es un pasaje importante, muy importante, pero no es el único pasaje para hablar de la institución de la iglesia. Es un pasaje muy importante, pero no es el único. Bien, vamos entonces con el tercer punto, que es la institución de la iglesia. ¿Quién instituyó la iglesia? Jesús. Y esto nos lleva a diferentes pasajes de la vida de Jesús, donde se expresa la intención de Jesús de instituir la iglesia. Vamos a borrar. Vamos ahora a explicar la institución de la iglesia. ¿En qué número estamos? 3.
institución de la Iglesia. La idea central es que la Iglesia viene de Jesucristo. Esa es la idea central. La Iglesia viene de Jesucristo. Para ello vamos a hacer una tablita para ver los pasajes de la vida de Cristo que están conectados con la institución de la Iglesia. Así que hagamos una tablita donde vamos a poner lo siguiente, ¿ah? Vamos a poner acá el pasaje de la vida de Cristo. Vamos a poner la cita bíblica. Y vamos a poner aquí la explicación, ¿de acuerdo? ¿Cuántas columnas? 3. Entonces, el primer pasaje es la encarnación. ¿Cuál es el primer pasaje? La encarnación. ¿Cuándo comenzó a aparecer Jesús en el mundo? Lo estoy diciendo, ¿cuándo? Con la encarnación. Entonces, con la encarnación aparece la cabeza de la iglesia. Si no hay cabeza, no hay iglesia. ¿Se han dado cuenta? En el momento en que el Verbo se encarnó, aparece la cabeza de la iglesia. Ya comienza a formarse la iglesia. Juan 1:14, el Verbo se hizo y habitó entre nosotros. La iglesia es una comunidad con una cabeza, Cristo. Una comunidad con una cabeza, Cristo. ¿Cuándo aparece la cabeza? En la encarnación. Entonces, ese pasaje es muy importante. Si no hay encarnación, no hay iglesia. Pero no es el único pasaje. Sigamos. Tenemos el discipulado. ¿Qué he dicho? El discipulado. Jesús va a llamar a sus discípulos, a sus apóstoles. Dice Marcos 3:13 al 19. Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Jesús va a llamar a un grupo, llama 12, y va a formarlos, los va a hacer discípulos. La iglesia es una comunidad de discípulos. Somos una comunidad de discípulos ¿de quién? De Cristo, muy bien. Somos una comunidad de discípulos de Cristo. Jesús nos ha llamado, ¿ya? Sigamos. Ahora, en ese grupo, Jesús va a poner a alguien de cabeza. ¿A quién? A Pedro. Entonces tenemos la primacía de Pedro, muy importante. ¿La primacía de quién? De Pedro. La primacía de Pedro. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Estamos hablando de una comunidad que tiene al vicario de Cristo. ¿Quién es el vicario de Cristo? El Papa, que es el sucesor de Pedro, ¿ya? Sigamos. Benedicto XVI daba mucho énfasis a este pasaje que voy a poner ahorita, y tenía toda la razón. Si no hay Eucaristía, no hay iglesia.
Repito, si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Por eso no se debe llamar a los hermanos evangélicos iglesias. No se les debe llamar, son comunidades. Porque para que haya iglesia tiene que haber Eucaristía. En cambio, los ortodoxos sí son iglesia, porque tienen Eucaristía válida. La institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía. Mateo 26, 26 al 29. Es la institución de la Eucaristía. La iglesia es una comunidad eucarística. ¿Somos una comunidad eucarística? Si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Por eso los sacerdotes son importantes. Y no porque sean más que los laicos, sino porque están ungidos para actuar in persona Christi y para consagrar el pan y el vino. Sin sacerdocio no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay iglesia. Sigamos. También es muy importante, y ayer algo dijimos, es muy importante la presencia de la Virgen María, es muy importante. Vamos a poner acá la maternidad de María. La maternidad de María. Juan 19, 26 al 27. Jesús le dice a María, he ahí a tu hijo, y le dice al discípulo amado, he ahí a tu madre. De esa manera, Jesús declara a su madre como nuestra madre. La iglesia es una comunidad mariana. Una comunidad mariana. Tiene una madre. En la iglesia hay una madre. Con lo cual estamos hablando de una familia. La maternidad de María sobre la iglesia expresa que la iglesia es una familia, una comunidad mariana, una comunidad que tiene una madre. Sigamos. La muerte de Jesús en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz. Vamos a poner un pasaje muy importante para la teología, para la eclesiología. Juan 19, 34. Jesús muere, un soldado le atravesó el costado con una lanza. ¿Y qué salió? Sangre y agua. Que los padres de la iglesia han visto como también el nacimiento de la iglesia. La sangre y el agua representan los sacramentos. La sangre, la Eucaristía, el agua, el bautismo. Del costado de Cristo sale la iglesia, salen los sacramentos. La iglesia es una comunidad rescatada con la sangre de Cristo, una comunidad rescatada con la sangre de Cristo. Hemos costado la sangre de Cristo, somos una comunidad que ha costado la sangre de Cristo. Pero Cristo se quedó en la cruz, está vivo, ha resucitado. Entonces, ¿qué pasaje tenemos que colocar? La resurrección. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, somos los más desgraciados. ¿Quién lo dijo? San Pablo, 1 Corintios, capítulo 15. Cristo ha resucitado, está vivo. Y Cristo vive en su iglesia, en su comunidad. La resurrección de Jesús. Por eso Jesús puede decir, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque está vivo. Mateo 28, 20. La iglesia es una comunidad donde Cristo está vivo. ¿O usted sigue un cadáver? Cristo está vivo. Ya hemos hablado de las presencias de Cristo
Día que hablamos del misterio de Cristo, les hablé de las presencias de Cristo, la máxima, la eucarística, pero también Cristo está presente en la comunidad que se reúne en oración. La iglesia es una comunidad orante. Sigamos. La unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Aquí tenemos varios pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, ¿qué hace? Sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. La iglesia está ungida por el Espíritu Santo para perdonar los pecados en nombre de Cristo. Y luego viene Pentecostés. Y con la unción del Espíritu Santo la iglesia sale a evangelizar. Entonces vamos a poner dos textos. Juan 20, 22 al 23 y Pentecostés, Hechos capítulo 2. La iglesia está ungida por el Espíritu Santo. Es una comunidad ungida por el Espíritu Santo. Una comunidad ungida por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tampoco hay iglesia, porque como ya les expliqué, el Hijo y el Espíritu Santo actúan juntos. Y vamos a poner el último pasaje muy importante, y ustedes lo van a deducir. ¿En la iglesia solo los padrecitos y las monjitas tienen que hablar de Dios? ¿Todos? Entonces somos una comunidad evangelizadora, es decir, misionera. Y no porque estén misios, sino porque tienen que hablar de Jesús. La iglesia es una comunidad misionera. Entonces viene el mandato misionero. El mandato misionero. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Una comunidad misionera. Una comunidad misionera. Entonces, fíjense, he puesto los pasajes más relevantes. Ciertamente podría colocar otros más, pero vamos a ser más sintéticos. La iglesia es una comunidad con una cabeza, Cristo. ¿Cuándo aparece esa cabeza? En la encarnación. La iglesia es una comunidad de discípulos de Cristo. Cristo nos llama y Él nos instruye. La iglesia es una comunidad que tiene al vicario de Cristo. La primacía en el grupo de los 12, ¿quién la tuvo? Pedro. La iglesia es una comunidad eucarística. Sin Eucaristía no hay iglesia. La iglesia es una comunidad mariana, tiene una madre. Y esto le da el tono de familia. La iglesia es una comunidad rescatada con la sangre de Cristo. Hemos costado la sangre de Cristo. Por eso en la iglesia siempre está presente la cruz, siempre. La iglesia es una comunidad donde Cristo está vivo porque ha resucitado y está con nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia está ungida por el Espíritu Santo. Y la iglesia es una comunidad misionera. Como pueden darse cuenta, son varios los pasajes de la vida de Cristo que manifiestan que la iglesia viene de Él. La iglesia viene de Jesucristo. Y ahora vamos a hablar de las características de la iglesia que fundó Cristo. Entonces tenemos que la iglesia es una comunidad con una cabeza, Cristo, una comunidad de discípulos de Cristo, una comunidad que tiene al vicario de Cristo, una comunidad eucarística, una comunidad mariana, una comunidad rescatada con la sangre de Cristo, una comunidad donde Cristo está vivo, una comunidad ungida por el Espíritu Santo y una comunidad
misionera. Todo esto está fundamentado desde la Escritura. Entonces vamos a pasar ahora a un tema que ustedes saben, pero es bueno repasar, que son las características de la iglesia, que también se llama las notas de la iglesia. Vamos a hacer una tablita también con las citas bíblicas que fundamentan las características de la iglesia que Cristo fundó. Vamos a borrar el PowerPoint de los pobres con la tecla mota. ¿Podemos borrar la diapositiva? Sí. Muy bien. Vamos a hacer una tablita para colocar ahora las características de la iglesia, que traen exigencias. Nosotros como católicos tenemos unas exigencias con la iglesia. Y esas exigencias con la iglesia son en definitiva exigencias con Jesús. Porque si nosotros amamos a Jesús, amamos lo que Jesús ha instituido. Por eso es incorrecto decir sí a Jesús y no a la iglesia. Eso es incorrecto. Sí a Jesús es decir sí a la iglesia. Porque si yo amo a Jesús, amo lo que Jesús ha instituido. Decía un padre de la iglesia, San Cipriano de Cartago, no puede tener a Dios como padre quien no tiene a la iglesia como madre. La iglesia es nuestra madre. ¿En qué número estamos? 4. Vamos a poner así, características de la iglesia. Muy bien, entonces hagamos otra tabla para sintetizar todo lo que debemos saber. Vamos a poner así, ¿ya? Vamos a poner acá característica. Siempre todo lo tenemos que fundamentar desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Vamos a poner acá fundamento bíblico. Vamos a poner acá la explicación. Y vamos a poner acá la exigencia que trae esa característica. ¿Cuántas columnas? 4. Entonces, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una. Vamos a poner acá. La iglesia es una. Es una. Hay dos textos que son clásicos, Mateo 16, 18, Mateo 16, 18 y Efesios 4, 4 al 6. Mateo 16, 18 son las palabras de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, pregunto, ¿mi iglesia o mis iglesias? Mi iglesia, una sola, hay una sola. Efesios 4, 4 al 6. Dice así, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Hay una sola fe. Hay una sola fe verdadera. No todas las iglesias son iguales, no todo es igual, sino caemos en el relativismo.
¿Qué significa que la iglesia es una? Que Cristo fundó una sola iglesia. Una sola iglesia. Y además, cuando decimos la iglesia es una, estamos diciendo que hay unidad en la fe, vamos a subrayar la fe, en el culto, vamos a subrayar culto, y en el gobierno, vamos a subrayar gobierno. Vamos a explicar esto ahorita, ¿ya? En la iglesia hay una unidad en la fe, en el culto y en el gobierno. ¿Qué significa unidad en la fe? Que todos los católicos recitamos el credo y el mismo credo. Tú te vas de vacaciones al Japón y te vas a una iglesia católica de Tokio y el credo que se recita en japonés, aunque en ese momento no sepa japonés, ten la seguridad que es el credo que recitas aquí en la parroquia Santa María en Nazaret. Hay unidad en la fe. Es el mismo credo, no cambia. Hay unidad en el culto. En la iglesia celebramos los mismos sacramentos, que son 7. Hay unidad en el culto. Y hay unidad en el gobierno. En la iglesia todos estamos en comunión con el Papa y con los obispos. Y estos son los 3 vínculos de unidad. ¿Cuáles son los 3 vínculos de unidad? La fe, el culto y el gobierno. La fe, el culto y el gobierno. Todo católico cuida estos 3 vínculos de unidad, la fe. Por eso el daño que hace la herejía daña la fe y daña la unidad, por lo tanto. O el daño que podemos hacer, o que hace un sacerdote, cuando no celebra como debe celebrar la Eucaristía, daña la unidad. Por ejemplo, si un sacerdote cambia las palabras de la consagración, ¿vale la misa? No, ya está dañando la unidad. Y cuando nosotros hablamos mal del Papa, o en vez de rezar por un obispo, lo masacramos, de alguna manera estamos afectando la unidad. Hay que estar en unidad con quienes gobiernan la iglesia, ya responderán ante Dios, pero rezamos por ellos siempre. Son los 3 vínculos de unidad. ¿Cuáles son? La fe, el culto y el gobierno. Entonces, ¿cuál es la exigencia? Cuidar la unidad. Hay que cuidar la unidad en la iglesia. Muy bien. La iglesia es una. La iglesia es santa. Vamos a poner 2 textos típicos. Efesios 5, 25 al 27. Ahí se dice que Jesús se entregó por su esposa, la iglesia, para santificarla. Es Cristo quien santifica la iglesia. Y además, todos estamos llamados en la iglesia a la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Eso le dice San Pablo a los miembros de la iglesia. La iglesia es santa por Cristo. La iglesia es santa ¿por quién? No por nosotros. ¿Por quién? Por Cristo. Y la iglesia tiene todos los medios para ser santos. La iglesia tiene todos los medios de santificación. Todos los medios de santificación, que son los sacramentos y la palabra de Dios sobre todo. La iglesia, repito, es santa por Cristo, por su cabeza. Nosotros somos pecadores, pero si le hacemos caso a Cristo y acudimos a los medios de santificación, estamos en el camino de la santidad. Por eso los mejores hijos de la iglesia han sido los santos. Un padre de la iglesia, San Ambrosio, ¿le suena? San Ambrosio
quien influyó también en la conversión de San Agustín, por cierto, decía que la iglesia es casta meretriz. Fíjense, casta meretriz. Yo me acuerdo dando la clase de eclesiología en la Facultad de Teología, dije, ¿no? La iglesia, según San Ambrosio, es casta meretriz. Y un alumno levantó la mano y me dice, padre, casta por Jesús, ¿no? Y el compañero de costado le dice, y meretriz por ti, desgraciado. Y tenía razón, ¿ah? La iglesia es casta ¿por quién? Por Jesús. Suena duro, ¿ah? Y meretriz por nosotros, sobre todo por los pecados de los sacerdotes, ¿ah? Nosotros ensuciamos el rostro de la iglesia con nuestros pecados. La iglesia es casta por Cristo, pero nosotros ensuciamos el rostro de la iglesia con nuestros pecados. Por eso, en la medida que le hacemos caso a Cristo, nosotros entramos en el camino de la santidad. Y la iglesia tiene todos los medios de santificación. Están todos los medios de santificación, los sacramentos y la palabra de Dios bien explicada. Entonces, ¿cuál es la exigencia? Buscar la santidad. ¿Cuál es la exigencia? Buscar la santidad. ¿Que está en lo extraordinario o en lo ordinario? En lo ordinario, en lo de cada día. Vamos con la iglesia es católica. Aquí tenemos Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Todo el mundo. Católicos, ¿qué significa? Universal, ¿no? Vamos a poner acá en griego, católicos, así se escribe, significa universal. La iglesia es católica en dos sentidos, ¿ya? En dos sentidos. Primero, que la iglesia quiere que todos acojan a Cristo. Que todos acojan o todos reciban a Cristo. Que todos los hombres de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las condiciones sociales, de todas las religiones, acepten a Cristo como único Señor. Y por otro lado, la iglesia es católica porque toda la verdad salvífica está en la iglesia. En la iglesia está toda la verdad salvífica. No es necesario salirse de la iglesia para cambiar de vida. Toda la verdad salvífica está en la iglesia. Muchas veces escuchamos de hermanos que te dicen cuando era católico era borracho, cuando era católico era mujeriego, cuando era católico era un malogrado. Ahora que soy evangélico ya no tomo, ya no me drogo, ahora soy fiel a mi esposa, bendito sea Dios. ¿Cómo no me voy a alegrar? Bendito sea Dios. Pero te pregunto, cuando eras católico, ¿rezabas todos los días? No. ¿Ibas a misa los domingos? No. ¿Te confesabas? No. ¿Leías la Biblia? No. ¿Conociste la doctrina de la iglesia? No. Entonces, no eras un auténtico católico, porque quien practica su fe católica ya no la deja, porque en la iglesia está toda la verdad salvífica. Nosotros entendemos que la iglesia es católica en cuanto que la iglesia quiere que todos los hombres reciban a Cristo, y en cuanto que toda la verdad salvífica está en la iglesia. Aquí la exigencia es acoger a todos para que se encuentren con Cristo. Un corazón católico es el que acoge a todos para que se encuentren ¿con quién? Con Cristo. Debemos tener un corazón católico, no un corazón sectario. ¿Qué significa corazón sectario? Que solo se dirige a un grupito, y eso va en contra de la catolicidad.
La iglesia se dirige a todos los hombres, de todos los pueblos. Por eso tenemos que ser siempre personas acogedoras, pero para llevar a la gente a Cristo. Vamos con el cuarto punto. La iglesia es apostólica. Vamos a poner aquí Marcos 3, 13 al 19 y Hechos 2, 42. ¿Ya? Marcos 3, 13 al 19 nos habla de que Jesús llamó a los 12, llamó a los que quiso, da la lista de los apóstoles. Y Hechos 2, 42 se nos dice que los primeros cristianos se reunían para escuchar a los apóstoles. La fracción del pan, las oraciones y la solidaridad. La iglesia es apostólica en 3 sentidos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos sentidos? 3. Primero, la iglesia se inició con los 12 apóstoles. Con los 12 apóstoles. La típica pregunta capciosa a los niños: ¿qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? Una docena, pues, ¿no? Ya. Segundo punto. La iglesia es gobernada por los sucesores de los apóstoles. Sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y el sucesor de Pedro, ¿quién es? El Papa. El sucesor de Pedro es el Papa. Y el tercer sentido es que la iglesia siempre está en misión, siempre está en misión, es decir, que la iglesia vive el apostolado. Todos tenemos un apostolado, porque la palabra apóstol significa enviado. Apóstol viene de apostolos. Apostolos en griego significa enviado. Todos estamos enviados por Jesús, tenemos un apostolado. Entonces la iglesia es apostólica porque se inició con los 12 apóstoles. Porque la iglesia es gobernada por los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. ¿Y quién es el sucesor de Pedro? Y además la iglesia es apostólica porque siempre está en misión. La iglesia siempre está haciendo diversos apostolados. Y cuando digo la iglesia está haciendo diversos apostolados, estoy diciendo que tú tienes un apostolado, ¿o no? ¿Y cuál es tu primer apostolado si estás casado? Tu matrimonio, tu familia, ese es tu primer apostolado. Cada uno tiene su apostolado. Aquí tenemos como exigencias 2. Estar en comunión. Estar en comunión con el Papa y los obispos y hacer bien nuestro apostolado. Todos tenemos un apostolado. Cada uno tiene su apostolado. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ya no se dice romana si nosotros vamos al catecismo del año 1992, que es la última edición publicada por San Juan Pablo II, ya no se dice iglesia romana. ¿Por qué? No es que esté mala, sino que ya lo de romano está incluido en lo apostólico. ¿Por qué?
Porque cuando digo que la iglesia es apostólica, estoy diciendo que la iglesia está gobernada por los sucesores de los apóstoles, siendo el sucesor de Pedro, el Papa, que es el obispo de Roma. Entonces, aquí está lo de iglesia romana. La iglesia tiene un vicario, el vicario de Cristo, que es el Papa. Y el Papa es obispo, ¿de dónde? De Roma. Por eso ya está lo de iglesia romana incluido en la iglesia apostólica. ¿Ya? Hay una anécdota de la vida de San Pío X, gran papa. Fue al seminario de Roma a reunirse con los seminaristas y les preguntó, a ver, ¿cuáles son las características de la iglesia? Y al toque le dijeron, una santa, católica, apostólica y romana. Entonces se decía romana. Y dijo el Papa, falta, a ver. Un silencio total. Falta. Y dijo el Papa, la iglesia que fundó Cristo es una santa, católica, apostólica y martirial. Y es verdad. La iglesia que Cristo fundó es una santa, católica, apostólica y martirial, es decir, perseguida. La iglesia siempre ha sido perseguida, siempre. Porque el anuncio del Evangelio va en contra de lo que propone el mundo, entendido mundo como lo que construye el hombre a espaldas de Dios. El anuncio de la buena noticia siempre va a traer incomodidad para aquellos que no quieren esa buena noticia, sino quieren malas noticias que son sus maldades. Por eso la iglesia siempre ha sido perseguida. Y es más, debemos rezar hoy por los hermanos que están en Sudán, que están en Nigeria y que están siendo perseguidos. No sé si ustedes saben, pero deben saber. Hay hermanos también en Nicaragua, en los países comunistas, que son encarcelados por ser católicos. En Nicaragua hace poco han expropiado una serie de propiedades de la iglesia. Y hubo un obispo de Nicaragua que estuvo preso, ¿sabían, no? Sí. Entonces hay hermanos que la están pasando mal por dar testimonio de su fe. La iglesia es una santa, católica, apostólica y perseguida, martirial. Bien, vamos con el punto 5. Vamos con el punto 5. Estamos a buen ritmo. Vamos ahora con 5, la misión de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver? La misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión que es importante explicarla porque tiene 3 dimensiones esa misión. Aquí están las exigencias. Como católicos hay que cuidar la unidad en la iglesia, hay que buscar la santidad, hay que acoger a todos para que se encuentren con Cristo, hay que estar en comunión con el Papa y los obispos y hay que hacer bien nuestro apostolado. Todos tenemos nuestro apostolado. Bien, vamos con el número 5. ¿Cuál es el número 5? La misión de la iglesia. Somos una comunidad misionera, porque paran aguja. Ya no se usa esa jerga, ¿no? Bueno, cuando uno está con los jóvenes hay que cambiar las expresiones, porque cuando les doy clases a los jóvenes y les digo, aquí murió el payaso, ya no entienden. Se asustan más bien. Pero los que tienen base 5 como yo sí entienden, ¿no es cierto? Hay que cambiar las expresiones. Por ejemplo, en mi tiempo no se decía lo que ahora escucho, sobre todo también cuando confieso jóvenes: padre, mi enamorada es intensa. Al principio, explícame bien, ahora ya entiendo, ¿no? Otra palabra que tampoco en mi tiempo se usaba y que también la aprendió con los jóvenes en las confesiones o cuando hablo con ellos: mi enamorada es tóxica. Y otra palabra que he aprendido en el confesionario cuando confieso jóvenes, que no lo sabía: padre, procrastinado. Yo no sabía. ¿Qué es procrastinar?
Y a eso lo he aprendido los jóvenes, es cuando tú no haces algo que deberías hacer en ese momento. Pero esa palabra no se usaba en mis tiempos. A ver, base 5, ¿se usaba o no? Entonces, el lenguaje también va renovándose. He procrastinado. Bien. ¿Qué número estamos? Número 5. Vamos a poner la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Algo muy sencillo. La misión de la iglesia es evangelizar, ¿ya? Vamos a poner así un esquemita. Misión de la iglesia. La misión de la iglesia, ¿cuál es? Evangelizar. La iglesia está para evangelizar. Evangelizar. Vamos a poner dos textos que son textos clásicos. Uno de ellos ya lo hemos mencionado, el mandato misionero, Marcos 16:15. Y el otro es de San Pablo, Primera de Corintios 9:16. Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. La iglesia está en el mundo para evangelizar. Y esa misión se realiza en 3 dimensiones. ¿Ya? Todo lo que hace la iglesia se expresa en lo que se llama la misión sacerdotal. Misión sacerdotal. Misión profética. Misión profética. Y misión real de rey. Porque Cristo es sacerdote, profeta y rey. Y nosotros participamos del sacerdocio de Cristo, del profetismo de Cristo y de la realeza de Cristo. Participamos del sacerdocio de Cristo, del profetismo de Cristo y de la realeza de Cristo. La iglesia tiene una misión sacerdotal que tiene que ver con el culto. La iglesia evangeliza a través del culto. La misión profética tiene que ver con la palabra de Dios. Hay que proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Y una misión real que tiene que ver con la caridad, porque el poder en la iglesia es servicio. Los cargos están para servir. La iglesia está en el mundo para llevar la buena noticia. ¿Y cómo lleva la buena noticia? A través de su misión sacerdotal, profética y real. El culto. Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que significan los sacramentos. La palabra de Dios. Aquí tenemos la predicación. Tenemos la catequesis. Tenemos la educación religiosa. Aquí también tenemos la doctrina social de la iglesia. Que los laicos tienen que saber. Y en la caridad tenemos todo lo que significan las obras de misericordia. La iglesia es la institución en el mundo que más hace por los pobres, las obras de misericordia, todo lo que es el voluntariado, etcétera.
La iglesia evangeliza a través de los sacramentos, a través de la predicación, a través de la catequesis, a través de la educación religiosa, a través de su doctrina social, a través de las obras de misericordia, a través del voluntariado. Y todos estamos involucrados en la misión de la iglesia. Hay una misión sacerdotal, una misión profética y una misión real. A través del culto, de la palabra de Dios y de la caridad, llevamos la buena noticia, el Evangelio. A través del culto, los sacramentos, todo lo que implica la liturgia. A través de la palabra de Dios, todo lo que implica la predicación, la catequesis, la educación religiosa, la doctrina social de la iglesia. Cumplimos nuestra misión profética cuando transmitimos la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros hacemos obras de misericordia o hacemos un voluntariado, estamos evangelizando, porque estamos llevando ahí donde estamos el amor de Dios. San Pablo nos va a decir, ay de mí si no evangelizada. Primera de Corintios 9:16. Ay de mí si no evangelizada. Todos estamos involucrados en la misión de la iglesia, todos. Cada uno en su sitio, como vamos a ver ahorita, porque vamos a ver 6, los miembros de la iglesia, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Los miembros de la iglesia. No se pueden separar estas 3 dimensiones. Todo va unido. Quedarse solo con un aspecto implica no tener una visión correcta de la misión de la iglesia. Hay quienes dicen, he escuchado, lo importante es solo los sacramentos. Por supuesto que los sacramentos son recontra importantes. La Eucaristía es lo máximo. Tenemos que confesarnos. Hay mucha gente que no está bautizada. Pero hay que instruir a la gente. Hay mucha ignorancia. ¿Católico ignorante? Seguro protestante. Hay que instruir a la gente. Hay que dar doctrina, aunque a unos no les gusta esta palabra, ¿no? Hay que dar doctrina. Hay que dar catequesis. Hay que educar a los niños en la fe. Ahora, no basta el culto y la palabra. También hay que atender las necesidades de las personas. Porque la caridad es lo máximo. Y hay que preocuparnos de las personas más necesitadas. Hay que preocuparnos de los enfermos, de los ancianos. Todo va unido, todo está conectado. Bien, número 6. Los miembros de la iglesia. Vamos a hacer también una tablita para explicar lo de los miembros de la iglesia. Bien. Entonces, 6 miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia. En la iglesia todos somos importantes, y esto que quede claro. Todos los bautizados son importantes y por lo tanto no hay cristianos católicos de segunda categoría o tercera categoría. Todos estamos en primera división. Nadie está jugando la Copa Perú, ¿ya? Para que me entiendan con lenguaje del fútbol. Pero hay diferentes vocaciones. Entonces vamos a poner los 3 tipos de miembros que hay en la iglesia. Vamos a poner acá miembro
Vamos a poner una cita bíblica. Y aquí la explicación, ¿no? En primer lugar tenemos a los ministros sagrados, ¿de acuerdo? ¿Qué he dicho? Ministros sagrados. Ministros sagrados. Tenemos a los ministros sagrados. Jesús le dice a sus apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Lucas 22:19. Hagan esto en conmemoración mía. Se lo dice a sus apóstoles. Ellos son los que van a tener la unción del Espíritu Santo para consagrar. Los ministros sagrados son los que han recibido el sacramento del orden. El sacramento del orden. El sacramento del orden. El sacramento del orden constituye a un varón como ministro sagrado y sabemos, ya lo veremos cuando hablemos de los sacramentos, que tenemos el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Episcopado, obispos, presbiterado, los sacerdotes o presbíteros y el diaconado, los diáconos. Todos los que han recibido el sacramento del orden son ministros sagrados. En el caso del episcopado y presbiterado, actúan in persona Christi. Actúan in persona Christi. El diácono no puede consagrar ni confesar, pero si es un ministro sagrado, puede predicar y puede bautizar. Y también puede bendecir en el caso de los matrimonios. ¿Ya? Entonces tenemos los ministros sagrados. Préstame tu Biblia. Te he despertado, hermano. Disculpa, estabas en otra dimensión. Has hecho un salto, pero de... Justo lo cogí al hombre. Está bien, te felicito. Una Biblia bien trabajada. Bien trabajada esa Biblia. Vamos ahora con los laicos, ¿ya? Que son la mayoría en la iglesia. ¿Quiénes son la mayoría? Los laicos. Ay, eso me pasa por burlarme de ti, hermano. Te tengo que comprar otra Biblia, ¿no? No ha pasado nada. Es que la Biblia está viva, hermano. La dejé acá y saltó. No, está bien, está bien. Hizo un salto la Biblia. Vamos a poner ahora laicos, ¿ya? Ahora, es bueno que sepan que laico viene de laos. Laos está en griego. Laos, ¿en qué está? Y significa pueblo, ¿ya? ¿Qué significa? Ya. Laos, pueblo, de viene laico. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Esas palabras de Jesús se aplican de manera especial a los laicos, porque ustedes están en el mundo. Mateo 5, 13 al 14. Los laicos son los bautizados que no tienen el sacramento del orden, ni
son consagrados. Pero tienen algo muy importante. Son los llamados a santificar el mundo. Eso es lo propio de los laicos, santificar el mundo. Vamos a subrayar santificar el mundo, es decir, santificar las realidades temporales, santificar, dos puntos, el matrimonio, la familia, la cultura, la política, etcétera. A los laicos les corresponde santificar el mundo, es decir, santificar las realidades temporales, dice el Concilio Vaticano II, santificar las realidades temporales. El laico está llamado a ser sal de la tierra, luz del mundo, granito de mostaza y levadura en la masa. Hasta rima. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Son los laicos los que tienen que santificar el mundo. Por ejemplo, aquí no he puesto los medios de comunicación también. El laico tiene que santificar las realidades donde despliega su existencia. Matrimonio, familia, el trabajo, ahí donde despliega su existencia y tiene que llevar la luz del Evangelio. Los laicos son la mayoría en la iglesia, son ustedes la mayoría. Y tenemos los consagrados. Consagrados. Vamos a poner este texto que está en Mateo 8, 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22. Cuando dice: un escriba le pregunta a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús replicó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay quienes hacen unas renuncias que el Señor no le pide a otros. Son los consagrados. Los consagrados son los que siguen a Jesús con un estilo de vida donde hacen votos de obediencia, pobreza y castidad, para mostrar la belleza del reino de Dios. Eso es lo propio de los consagrados, mostrar la belleza del reino de Dios a través de unos votos que la Iglesia aprueba, que son los votos de obediencia, pobreza y castidad, que ciertamente todos tenemos que vivir la obediencia, todos tenemos que vivir la pobreza y todos tenemos que vivir la castidad, pero ellos lo viven de una manera especial. La obediencia siendo totalmente obedientes a las indicaciones de sus superiores, la pobreza no teniendo nada propio
y la castidad viviendo el celibato como una consagración. Y estos votos que los consagrados hacen expresan la belleza del reino de Dios, que es un reino que no es de este mundo. Ese reino de Dios no es de este mundo. Los consagrados nos muestran que hay un reino que no es de este mundo. Por eso son importantes en la iglesia. Esas religiosas contemplativas que entran a un monasterio y nunca más salen, están mostrando que hay un reino que no es de este mundo, que vale la pena darlo todo por Cristo. Si nosotros fuésemos personas mundanas, diríamos, qué aburrida la vida de esas consagradas. Pero nosotros no somos mundanos, somos creyentes y decimos, yo admiro a esas mujeres que han entrado a un monasterio, son las esposas de Cristo. Ellas, por amor al reino de Dios, han hecho esa renuncia y están rezando por toda la humanidad. Lo propio de los consagrados es que hacen votos de obediencia, pobreza y castidad y muestran la belleza del reino de Dios, un reino que no es de este mundo. Lo propio de los ministros sagrados es el servicio que hacen a la iglesia a través de la celebración de los sacramentos y la predicación de la palabra de Dios. Lo propio de los laicos es santificar el mundo desde dentro. Y lo propio de los consagrados es mostrar la belleza del reino de Dios a través de un estilo de vida que es un estilo de renuncia ciertamente, pero que se hace por amor al reino de Dios. Ahora, dentro de los consagrados hay todo un mundo, que no he querido complicarles la vida. Aquí tenemos los eremitas, ¿les suena? Eremitas son aquellos que se van solitos a un lugar a hacer oración y penitencia, eremitas. Tenemos las religiosas contemplativas, también las religiosas de vida activa. Tenemos los institutos seculares, las sociedades de vida apostólicas. Es decir, es todo un mundo, ¿ya? Porque hay diferentes carismas. Encontramos también diferentes formas de mostrar su consagración, los hábitos, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de hábitos. Cuando alguien me pregunta, padre, ¿esa monjita de qué congregación es? Pues habiendo 800.000 congregaciones, ¿no? A veces en broma digo, es un ORNI, objeto religioso no identificado, ¿ya? Porque ya me supera totalmente, ¿ya? Pero la vida consagrada es una riqueza que es de admirar, ¿ya? Entonces, en la iglesia tenemos a los ministros sagrados, a los laicos y a los consagrados. Los ministros sagrados sirven a la iglesia a través de la administración de los sacramentos y la predicación de la palabra de Dios, fundamentalmente. Los laicos son los encargados de santificar el mundo desde dentro. Es lo que el Concilio Vaticano II llamó la índole secular. Índole secular es lo propio de los laicos. Índole secular significa que están en el mundo para santificarlo. Y lo propio de los consagrados es mostrar con esa vida de renuncia, con esos votos, la belleza del reino de Dios. Bien, ahora vamos a terminar ya la clase con el último punto 7, los estados de la iglesia, ¿ya? Y con eso terminamos. Bien, vamos a poner 7, los estados de la iglesia. Y ahí acabamos. Ahí murió el payaso. ¿Ya entendieron los jóvenes? Mañana misa por el payaso. Bien, ¿qué número? 100. Los estados de la iglesia. Con esto ya terminamos. Los estados de la iglesia. Los estados de la iglesia
me llevan a hablar de la comunión de los santos, ¿de acuerdo? Comunión de los santos. Vamos a explicar esto, es algo muy sencillo. Ustedes los domingos en el credo hablan de la comunión de los santos, pero ¿qué significa eso? Significa que en la iglesia los tres estados que hay están comunicados, ¿ya? Es lo que vamos a señalar en este momento. Vamos a poner acá estado. La cita bíblica y la explicación, ¿ya? Tenemos la iglesia triunfante. ¿Qué he dicho? Iglesia triunfante. Iglesia triunfante. La iglesia triunfante, que también se llama iglesia celestial, es lo mismo, ¿ya? Está formada por los santos, ¿no? Vamos a poner Apocalipsis 5:8, que habla de los santos. Apocalipsis 7:9, esa muchedumbre que ha seguido al Cordero. ¿Quién es esa muchedumbre que ha seguido al Cordero? Son los santos. Está formada por los santos. Los santos. Los santos ya ven a Dios. Están en el cielo, ya ven a Dios. Interceden por nosotros y por las almas del purgatorio, ante Cristo. Y son ejemplos que tenemos. Los santos son ejemplos que tenemos, porque han imitado ¿a quién? A Cristo. Han imitado a Cristo. Entonces, los santos ya ven a Dios porque los santos están en el cielo se ve a Dios. Es lo que se llama la visión beatífica. Interceden por nosotros y por las almas del purgatorio ante Cristo. Ante Cristo. Porque ¿quién es el único que te lleva al Padre? Jesucristo. Muy bien. Y son ejemplos que tenemos. Esa es la iglesia triunfante, ¿ya? Luego tenemos iglesia purgante. Es la iglesia que se purifica. La iglesia que se purifica. Vamos a poner un texto que habla del purgatorio, 1 Corintios 3, 10 al 15. Luego hablaremos de la vida eterna, ¿no?, en una de las clases. Bien, estamos hablando de que la iglesia purgante está formada por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio. Que se están purificando en el amor de Dios. Se están purificando en el amor de Dios. Aún no ven a Dios. Lo van a ver, pero aún no ven a Dios. Y las almas del purgatorio reciben las oraciones de los santos
y de los vivos. Las almas del purgatorio están recibiendo oraciones, tanto de los santos como de los vivos. Pero las almas del purgatorio no merecen ya, no pueden merecer. Por eso, mientras estamos vivos, podemos merecer. Las almas del purgatorio aún no ven a Dios, entonces no podemos decir que están intercediendo ante Cristo. Cuando lleguen al cielo, por supuesto que van a ser intercesores, pero ya no van a ser almas del purgatorio, porque ya están en el cielo. Y se van a acordar de ti si tú rezaste por esa persona, por ese difunto. Los almas del purgatorio necesitan oraciones, se están purificando en el amor de Dios, ¿ya? Y tenemos la iglesia peregrina. ¿Qué he dicho? La iglesia peregrina, que también es la iglesia militante, se le llama. Iglesia militante, ¿no? Que es la encargada de evangelizar. Marcos 16:15. Ese mandato es para nosotros, que estamos en el mundo. Vayan y anuncien el evangelio. Los santos ya no van a anunciar el evangelio aquí en la tierra, están en el cielo, interceden por nosotros. Las almas del purgatorio tampoco, nosotros sí. Nosotros sí tenemos ese mandato. La iglesia peregrina está formada por todos los bautizados vivos. Y esta iglesia acude a los santos como intercesores ante Cristo, y también reza por las almas del purgatorio. Reza por las almas del purgatorio. Entonces, aquí tenemos los tres estados de la iglesia. Hay una sola iglesia en tres estados. La que está en el cielo, la que está en el purgatorio y nosotros que estamos aquí caminando. La iglesia triunfante está formada por los santos. Los santos ya ven a Dios, están en el cielo, interceden por nosotros y por las almas del purgatorio ante Cristo, y son ejemplos que tenemos. Ellos han imitado a Cristo, los santos. La iglesia purgante está formada por las almas del purgatorio, que se están purificando en el amor de Dios, aún no ven a Dios, están espiando. Nosotros podemos ayudarlas con nuestras oraciones. La Virgen María es reina del purgatorio. Los santos rezan por las almas del purgatorio y también nosotros. Estamos todos conectados. Todos estamos conectados. En la misa se unen los tres estados. En la misa estamos en comunión con la Virgen María y todos los santos. En la misa oramos por todos los difuntos. Y nosotros también en la misa estamos en comunión. Esa comunión que se da entre la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina se llama comunión de los santos. Hay una comunicación de bienes. Esa comunicación de bienes que se da entre el cielo, el purgatorio y nosotros que caminamos en este mundo se llama comunión de los santos, ¿ya? Y con esto terminamos esta clase. ¿Alguna pregunta? 3 preguntas nada más. O una pregunta, ya. Sí. Fuerte. Buenas noches, padre. He escuchado anteriormente el término laicismo de los laicistas. ¿A qué se refiere exactamente eso para no confundir con el término de los laicos? El laicismo o secularismo es lo mismo. Es una visión
incorrecta que la Iglesia rechaza. ¿Por qué? Porque el laicismo o secularismo te dice lo siguiente: la religión es solamente para el ámbito privado y está prohibido que en los ámbitos públicos se exprese lo religioso. Eso se llama laicismo o secularismo. Por eso en algunos países se prohíben, por ejemplo, colocar crucifijos en los salones de clase o en los hospitales, porque dicen, tu religión a tu casa. En el ámbito público no deben haber expresiones religiosas. ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia dice que esto es un atentado contra un derecho fundamental de la persona, de expresar sus sentimientos religiosos, su fe. Mientras no hagamos daño a otra persona, podemos expresar nuestra fe. Si una persona es musulmana y quiere tener su turbante, yo tengo que respetar. Tengo que respetar. Evidentemente no voy a permitir que meta una bomba, ¿no? Ya, eso no. Pero las expresiones religiosas, siempre y cuando estén en armonía con el bien común, tienen que permitirse. Pero el laicismo dice no. Todo lo religioso que se haga dentro del ámbito privado, que no entre en lo público. Eso se llama laicismo o secularismo, ¿ya? Y eso es incorrecto, la Iglesia rechaza eso, porque la Iglesia señala que nosotros somos seres religiosos y nadie puede prohibirme expresar mi fe en la calle, nadie. Una procesión no hace daño a nadie. Tener tu Biblia en la mano no hace daño a nadie. Pero las personas laicistas dicen, no, eso me ofende. No, ¿por qué te va a ofender? Lo que pasa es que tú quieres que yo meta mi fe en mi casa y que no la exprese en la calle. Y eso no lo voy a permitir, ¿ya? Bien. ¿Otra pregunta? Sí. Esto, hermana, lo voy a explicar cuando hable del purgatorio, que va a haber una clase, ¿ya? Porque ya sabía que iba a preguntar a alguien, hermana, tranquilita, hermana, ¿ya? Lo voy a explicar porque va a haber una clase de la vida eterna, ¿ya? Aquí se habla del fuego purificador, ¿ya? Bien. Muy bien, pues vamos a terminar con una Ave María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Muy bien, ánimo. Que sueñen con los angelitos.